El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como el eco de una campana rota en la Catedral de Valencia. Clara, si no aceptas este matrimonio, arruinarás a la familia para siempre. Mi mano temblaba sobre el contrato que acababa de firmar, el papel crujiendo como las hojas secas de los naranjos en el jardín del Turia, y en ese instante supe que había vendido mi alma por un legado que nunca pedí. Julia estaba allí de pie junto a la ventana del salón familiar, su silueta recortada contra el sol del mediodía que se filtraba a través de las persianas de madera tallada, y sus ojos, esos ojos marrones como el chocolate amargo de las tabletas que venden en el mercado central, me miraron por primera vez sin un ápice de calidez, solo con la frialdad de una brisa marina en invierno. Yo, Clara López, abogada alfa de 32 años, criada en las sombras de los juzgados de la Plaza de la Reina, siempre había creído que el control era mi mayor virtud. Mi vida era un tablero de ajedrez bien jugado, casos ganados en los tribunales del Tribunal Supremo de Valencia, cenas solitarias en el restaurante La Pepica con vistas al mar Mediterráneo, donde el olor a paella recién hecha me recordaba que la vida podía ser predecible, incluso deliciosa. Pero ese día, en la casa familiar de mi infancia en el barrio de Ruzafa, con sus azulejos modernistas y el aroma persistente a azahar, todo se derrumbó. Mi familia, dueños de una cadena de bodegas centenarias en Requena, enfrentaba la ruina por deudas acumuladas en la crisis económica que había azotado a España como una tormenta en el Golfo de Valencia. Y la solución, según mi padre con su voz ronca de fumador empedernido, era unirnos a los Herrera, otra familia de vinos, pero con un giro que me heló la sangre, un matrimonio arreglado con su hija Omega, Julia, para sellar la alianza. Julia Herrera tenía 28 años, una Omega de belleza etérea que parecía salida de un cuadro de Sorolla, con su piel oliva heredada de ancestros valencianos y un cabello negro que caía como las cascadas del río Turia después de las lluvias. La había visto de lejos en fiestas familiares, siempre al margen, con una copa de vino tinto en la mano pero sin beberla, respondiendo con monosílabos a las conversaciones superficiales. Se decía que era fría, distante, una Omega que rechazaba los instintos que la sociedad le imponía, sumisión, calidez, entrega. En el mundo de los alfas y omegas de Valencia, donde las feromonas dictaban bailes sociales tan antiguos como las fallas, Julia era un enigma. ¿Por qué aceptaba esto? ¿Por honor familiar, como yo? Cuando firmamos el contrato en el notario del centro, sus dedos rozaron los míos al pasar la pluma, y sentí un escalofrío que no era deseo, sino advertencia. Esto es solo papel, murmuró ella, su voz suave como el rumor de las olas en la Malvarrosa, pero sus ojos decían, no esperes nada de mí. Los primeros meses de matrimonio fueron un ritual de cortesía helada. Vivíamos en un ático modernizado en el Ensanche con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias, ese icono de futuro que contrastaba con el peso del pasado que nos ataba. Yo llegaba exhausta de audiencias en el Palacio de Justicia, oliendo a tinta y a café solo, y ella ya estaba allí, preparando cenas vegetarianas con hierbas frescas del mercado de Colón, ensaladas de tomate valenciano con aceite de oliva virgen, pero sin el toque picante que yo amaba. Hablábamos de trivialidades, el tráfico en la avenida del puerto, el festival de las fallas que se acercaba con su humo y pólvora. Pero nunca de nosotros. Sus feromonas Omega, sutiles como el jazmín en la noche valenciana, flotaban en el aire, pero ella las reprimía con una voluntad de hierro, y yo, alfa por naturaleza, sentía mi instinto protector revolverse en vano. Una noche, después de una cena en casa de mis padres donde mi madre nos exhibió como trofeos relucientes, regresamos en silencio en el coche. La luna llena iluminaba el puente de las flores sobre el antiguo cauce del Turia, y de pronto, Julia rompió el mutismo. Clara, ¿alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece? Su voz era un susurro y por un segundo vi un destello en sus ojos, una grieta en su armadura. Aparqué el coche bajo los árboles, el motor aún ronroneando como un gato satisfecho. Todos los días, respondí sorprendida por mi propia honestidad. Ella giró la cabeza, y en la penumbra, su rostro parecía iluminado por las luces lejanas de la ciudad. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué fingimos? Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Fingir. Claro que fingíamos. Pero en ese momento, con el aroma a tierra húmeda del río seco invadiendo el coche, extendí la mano y toqué su mejilla, suave como la seda de un mantón de Manila. Ella no se apartó, pero tampoco se acercó. Porque duele menos que la verdad, dije, y ella cerró los ojos, como si mis palabras fueran una herida abierta. A partir de ahí algo cambió, sutil como el cambio de marea en la playa de la Patacona.
Comenzamos a compartir más, caminatas por el jardín botánico, donde ella me hablaba de las plantas exóticas traídas de las colonias españolas, y yo le contaba anécdotas de casos judiciales donde defendía omegas marginadas en un sistema alfa centrado. Una tarde en el Museo de Bellas Artes, frente a un lienzo de Goya que retrataba la locura de la guerra, ella confesó: mi familia me obliga a esto porque soy la última omega pura en la línea Herrera. Dicen que mi frialdad es una maldición, pero es solo miedo. Sus palabras colgaron en el aire cargado de olor a óleo y polvo antiguo. Yo, con el corazón latiendo como un tambor de la Semana Santa, quise abrazarla, pero me contuve. En Valencia las omegas como ella eran vistas como frágiles, pero Julia era fuego contenido, y yo temía quemarme. Sin embargo, las grietas se profundizaron con los secretos. Una noche encontré un sobreviejo en su cajón, escondido bajo camisas de lino, cartas amarillentas, escritas en una letra temblorosa, firmadas con T. ¿Quién es T? Le pregunté al día siguiente mientras desayunábamos en la terraza con vistas al mar, el sol calentando el aire salino. Ella palideció, su tenedor deteniéndose sobre los huevos revueltos con tomate. Nadie importante mintió, pero sus ojos traicionaron el pánico. Insistí, mi instinto alfa exigiendo verdad, y ella explotó: es mi pasado, Clara. ¿No tienes suficiente con fingir que esto es real? Déjame mi privacidad. Las palabras dolieron como el azahar pisoteado en las calles durante las procesiones. Salí dando un portazo, caminando furiosa por el paseo marítimo hasta que el sudor me empapó la camisa, preguntándome por qué su secreto me hería tanto. ¿Era celos? ¿O algo más profundo, un lazo que ni siquiera habíamos nombrado? Los meses siguientes fueron una danza de tensiones. En las reuniones familiares, sonreíamos como máscaras de las fallas, pero en casa, las discusiones estallaban como petardos. Ella me acusaba de ser posesiva, yo de ser evasiva. Una vez, durante una tormenta que azotaba Valencia con vientos del este, nos gritamos en la cocina: eres como un muro, Julia. ¿Por qué no me dejas entrar? Ella, con lágrimas surcando sus mejillas, respondió: porque si lo hago, todo se derrumbará. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, el trueno retumbando como el latido de mi corazón roto. Pero al amanecer encontré una nota en la mesa: lo siento. No es lo que piensas. Mi rabia se transformó en confusión, y supe que el matrimonio no era solo un contrato, era un laberinto de emociones que nos estaba consumiendo. Poco a poco los momentos tiernos emergieron como oasis en el desierto. Una semana antes de las fallas, la llevé a ver los monumentos en construcción en la plaza del ayuntamiento, el olor a madera y yeso impregnando el aire. Ella rió por primera vez, un sonido cristalino como las fuentes del parque Gulliver, cuando un ninot torcido se tambaleó. Mira, como nosotros, dijo, y su mano rozó la mía. En ese instante, bajo las luces parpadeantes, sentí sus feromonas omega por primera vez sin barreras, dulces, como miel de romero valenciano. La besé entonces, un beso suave tentativo, en la mejilla, y ella no se apartó. Clara, murmuró, su aliento cálido contra mi piel. Pero el idilio duró poco. Esa misma noche recibí una llamada de mi socio en el bufete, rumores de que los Herrera ocultaban deudas mayores, y que Julia estaba involucrada en algo turbio. ¿Érate la clave? La duda me carcomió como la sal el hierro de las barcas en el puerto. El conflicto estalló en la víspera de San José. Durante la crema, cuando las fallas ardían en la Plaza de la Virgen, el humo negro elevándose como almas en pena, confronté a Julia en medio de la multitud. Dime la verdad sobre T, ¿es tu amante? ¿Por qué nos casamos si hay alguien más? Ella se giró, su rostro iluminado por las llamas, y por un segundo, vi terror puro en sus ojos. No lo entiendes, Clara. T no es lo que crees. Es. Pero el estruendo de un castillo de fuegos artificiales ahogó sus palabras, y la gente nos empujó en la marea humana. Corrí tras ella, el corazón en la garganta, sabiendo que si no la detenía, todo se perdería en las cenizas de la noche. Las llamas de las fallas devoraban los monumentos con un hambre insaciable, y yo me abría paso entre la multitud ebria de pólvora y vino, gritando su nombre como un rezo desesperado en la Basílica de la Virgen. Julia. Espera. El aire estaba cargado de humo acre, que se pegaba a mi garganta como el peso de mis dudas, y el bullicio de risas y aplausos ahogaba mi voz. Finalmente la alcancé en una calle lateral del barrio del Carmen,
donde las luces tenues de las tabernas proyectaban sombras alargadas sobre los adoquines irregulares. Ella se detuvo bajo un farol de hierro forjado, su pecho agitándose, el vestido floreado ondeando como una bandera de rendición. Clara, por favor, no aquí. No ahora. Pero el alfa en mí no cedía, era el mismo instinto que me hacía ganar casos imposibles en los juzgados, donde las palabras eran armas y la verdad, un escudo frágil. La tomé del brazo no con fuerza, sino con la urgencia de quien ve desmoronarse un castillo de naipes. Dime quién esté. Las cartas, los rumores. ¿Me has mentido desde el principio? ¿Este matrimonio es solo una farsa para encubrir algo? Sus ojos rojos por el humo y las lágrimas contenidas, se clavaron en los míos como dagas. ¿Eres tú la que no confía? ¿Crees que soy capaz de traicionarte? Después de todo lo que hemos. Se calló mordiéndose el labio y en ese silencio el mundo se redujo a nosotros dos, el eco distante de las fallas crepitando, el aroma a azahar quemado flotando en la brisa nocturna. Julia se soltó con gentileza, pero su voz era un torrente. Te es mi hermano, Tomás. Murió hace 3 años en un accidente de coche en la carretera a Sagunto. Era mi protector, el único que sabía mi secreto. Hermano. La revelación me golpeó como una ola en la playa de El Saler, dejando un regusto salado de vergüenza. Pero ella continuó, las palabras saliendo como un río desbordado después de las lluvias torrenciales del Levante. Tomás era alfa, como tú, pero diferente. Me salvó de una infancia donde mi familia me veía solo como un trofeo omega para alianzas. Él me enseñó a ser fuerte, a reprimir mis feromonas para no ser vulnerable. Esas cartas son suyas, las últimas que me escribió antes de irse. ¿Y el matrimonio? Dios, Clara, lo acepté porque mi padre amenazó con revelar un secreto familiar que destruiría a todos. Tomás no murió en un accidente. Se suicidó por la presión de ser el alfa perfecto, y yo lo encubrí para proteger su memoria. El mundo se inclinó bajo mis pies. Valencia, con su historia de pasiones contenidas y tragedias ocultas, como las revueltas de los moriscos o las sombras de la guerra civil que aún susurraban en los callejones, parecía conspirar para ahogarnos en su melancolía. Me apoyé en la pared encalada de un edificio antiguo, el yeso áspero contra mi palma, y sentí náuseas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esta frialdad, este muro? Ella se acercó, su mano temblando al rozar la mía, y por primera vez, sus feromonas omega me envolvieron por completo, un bálsamo dulce, como el agua de azahar en las procesiones de Semana Santa. Tenía miedo. Miedo de que me vieras rota, no digna de ti. Tú eres Clara López, la abogada invencible, la alfa que defiende a los débiles en los tribunales. ¿Qué soy yo? Una omega que huye de su propio dolor. En ese momento, bajo el farol que parpadeaba como una vela en vísperas de Todos los Santos, la abracé. No fue un abrazo alfa dominante, sino uno humano, vulnerable, con el olor a humo impregnándonos la ropa como un recordatorio de lo efímero. Ella sollozó contra mi hombro y yo, con lágrimas calientes rodando por mis mejillas, susurré: «Eres todo, Julia. Eres el fuego que ilumina mis sombras». Caminamos de regreso a casa en silencio, tomados de la mano, el tumulto de las fallas desvaneciéndose como un sueño febril. Pero la paz duró poco. Al día siguiente en el bufete mi socio me confrontó con documentos falsos, transferencias bancarias de los Herrera a cuentas offshore, firmadas por Julia. ¿Es esto lo que ocultas?, le pregunté esa noche arrojando los papeles sobre la mesa de caoba en nuestro salón, donde el retrato de mi abuela valenciana nos observaba con ojos severos. Su rostro se descompuso. Eso no es mío. Mi padre. Él forzó mi firma para salvar la bodega, usando mi nombre porque soy la cara inocente de la familia. La traición no era de ella, sino de los lazos que nos unían, familias que veían en nosotros meros peones en un tablero de ajedrez económico. Grité, mi voz resonando contra las paredes altas del ático: ¿cómo pudiste dejar que pasara? ¿Me amas lo suficiente para luchar, o solo finges de nuevo? Ella se levantó furiosa, sus ojos brillando como las luces del Oceanographic en la noche. Te amo, Clara. Pero el amor no borra el miedo. Mi padre me amenazó con desheredarme, con exponer la muerte de Tomás como un escándalo que arruinaría todo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Destruir a tu familia por la mía? La discusión escaló a un punto de no retorno.
Lancé los papeles al suelo, ellos revoloteando como confeti amargo en una fiesta fallida, y salí al balcón, donde el viento del Mediterráneo azotaba mi rostro. Valencia se extendía abajo un tapiz de luces titilantes, el puerto con sus grúas dormidas, la torre del Miguelete alzándose como un dedo acusador hacia el cielo estrellado. Julia me siguió, su presencia un calor en mi espalda fría. Clara, por favor. Podemos enfrentarlo juntos. Denuncia a mi padre, salva a tu familia, pero no me dejes fuera. Giré y en sus ojos vi no solo súplica, sino una determinación que me desarmó. La besé entonces, un beso profundo cargado de sal y desesperación, nuestras feromonas entrelazándose como las enredaderas en los muros del parque de cabecera. Juntos, prometí, pero en el fondo, la semilla de la duda ya germinaba. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones difíciles. Contraté investigadores privados, tipos curtidos en los bajos fondos del barrio del Carmen, para desentrañar la red de mentiras de los Herrera. Mientras tanto, nuestra intimidad floreció en secreto, mañanas en la cama con el sol filtrándose a través de las cortinas de lino, donde susurrábamos promesas en valenciano antiguo, lengua de poetas como Ausiàs March. Ella me contaba historias de su infancia en las viñas de Utiel, corriendo entre hileras de uvas moscatel, y yo le leía extractos de casos que había ganado, defendiendo derechos de omegas en una España aún anclada en tradiciones machistas. Pero el idilio se quebró cuando mi padre me llamó: Clara, los Herrera han propuesto disolver el matrimonio. Dicen que Julia es una carga. Acepta, y salvamos las bodegas. Sus palabras fueron un veneno lento filtrándose en mis venas como el arsénico en las leyendas de envenenamientos valencianos. La confrontación con mi padre fue en su estudio, rodeado de botellas de vino polvorientas y retratos de antepasados alfas con miradas imperiosas. Es mi vida, no un negocio, le espeté, mi voz temblando por primera vez en años. Él rió, una risa seca como las aceitunas negras de la mesa. En Valencia, hija, todo es negocio. Las omegas como ella están para alianzas, no para romances de novela. Salí de allí con el alma en llamas, conduciendo a toda velocidad por la autopista del Saler hasta la playa, donde el mar rugía como mi furia. Julia me encontró allí horas después, sentada en la arena fría, las olas lamiendo mis pies descalzos. Lo sé todo, dijo sentándose a mi lado, su mano en mi rodilla. Tu padre me llamó. Quiere el divorcio. El silencio se extendió, roto solo por el graznido de las gaviotas. ¿Qué hacemos?, pregunté, mi voz un hilo. Ella sonrió, triste pero resuelta: luchamos. Por nosotros, no por ellos. Pero el destino, caprichoso como el clima del Levante, tenía otros planes. Una mañana, mientras preparaba el café en la cocina con aroma a canela y limón, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre lacrado, pruebas irrefutables de que Julia había transferido fondos no solo para salvar la bodega, sino para financiar una cuenta secreta a nombre de una amante oculta. ¿Té? No, peor, una tal Elena, una omega de Madrid que había sido su confidente en la universidad. Mi mundo se derrumbó. ¿Es verdad?, le pregunté cuando regresó de su clase de yoga en el parque de Viveros, arrojándole el sobre como si quemara. Su rostro se congeló y en ese instante vi la traición que tanto había temido. Clara, escúchame. Elena es mi terapeuta, exclamó Julia, arrebatándome el sobre de las manos con un gesto que hizo volar las hojas como mariposas moribundas en el viento de la albufera. El aroma a arroz recién cocido de la paella que había preparado esa mañana se mezclaba ahora con el hedor metálico de la traición en mi boca. Nos miramos en la cocina de nuestro ático con sus azulejos pintados a mano representando escenas de la huerta valenciana, naranjos en flor, aguas quietas del lago, pero todo parecía distorsionado, como un fresco renacentista agrietado por el tiempo. Terapeuta, repetí, mi voz un eco hueco mientras el alfa en mí rugía por respuestas. Entonces, ¿por qué enviaste dinero a su cuenta? ¿Por qué las notas en los márgenes hablan de nuestros momentos en Madrid, de secretos que nos unen para siempre? Ella se derrumbó en una silla de mimbre, su cabello negro cayendo como un velo de luto sobre su rostro pálido. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, dejando surcos en el polvo fino que el siroco había traído del desierto africano. Elena me ayudó después de la muerte de Tomás. En la universidad, cuando todo se desmoronó, ella fue mi salvavidas. No es una amante, Clara, es la hermana que perdí en él. Las transferencias. Mi padre las manipuló para que parecieran eso.
Quería forzar el divorcio, culparme a mí para que tú volvieras a su bando. Su confesión fue un torrente, revelando capas de mentiras familiares tejidas con la precisión de un bordado valenciano, hilos de ambición, nudos de dolor, patrones ocultos de control. Pero el daño estaba hecho. Mi corazón, ese músculo terco que había resistido veredictos adversos en el Supremo, se resquebrajaba. ¿Cuántas veces más, Julia? ¿Cuántas mentiras antes de que sea suficiente? Huí esa tarde conduciendo sin rumbo por la Mayo del 30 hacia el interior, donde los campos de naranjo se extendían como un mar dorado bajo el sol implacable de noviembre. Paré en una finca abandonada cerca de Chiva, un pueblo fantasma de la posguerra, y me senté en el suelo polvoriento, rodeada de ruinas que olían a tierra seca y recuerdos olvidados. Lloré por primera vez en años, sollozos guturales que ahuyentaron a los pájaros de los olivos retorcidos. ¿Por qué dolía tanto? Porque la había amado en silencio, desde esa primera mirada fría en el notario. La había amado en las noches de insomnio compartidas, escuchando el rumor del tráfico en la Gran Vía, en las caminatas por el mercado central, donde elegíamos tomates maduros y nos reíamos de los vendedores gritones, en los besos robados en el hemisférico, bajo el cielo estrellado proyectado en la cúpula. Pero el amor en el mundo alfa-omega de Valencia era un lujo frágil, aplastado por expectativas ancestrales como las piedras de los antiguos acueductos romanos. Julia me encontró al atardecer, su coche, un viejo Seat Ibiza que había heredado de Tomás, deteniéndose con un chirrido en el camino de grava. Bajó con pasos vacilantes, su vestido bohemio manchado de polvo, y se arrodilló ante mí sin orgullo. Clara, no vine a suplicar. Vine a decirte la verdad completa. Extendió una carpeta raída, llena de documentos amarillentos, informes médicos, cartas de Elena confirmando las sesiones de terapia, extractos bancarios alterados con la firma falsificada de su padre. Él planeó todo, el matrimonio para salvar su imperio, las deudas ficticias para controlarme, incluso el rumor de Elena para rompernos. Tomás lo sabía, por eso se quitó la vida. No soportó ser parte de esa telaraña. Sus palabras eran un puñal, pero también una llave abriendo puertas que yo había cerrado por miedo. La abracé allí en las ruinas de Chiva, con el sol hundiéndose tras las sierras como una promesa rota. Lo siento, murmuró ella contra mi cabello, su cuerpo temblando como las hojas de un limonero en tormenta. Yo también respondí y en ese abrazo sentí nuestras feromonas fusionarse no como dominación, sino como igualdad, alfa y omega, pero ante todo, dos mujeres valencianas forjadas en el fuego de la tradición y la rebeldía. Regresamos a Valencia esa noche, el camino iluminado por las luces de los pueblos dormidos, hablando sin filtros. Planeamos el contraataque, yo con mi bufete demandaría a los Herrera por fraude, ella testificaría contra su padre, liberando el fantasma de Tomás al fin. El juicio fue un torbellino en los tribunales del centro con titulares en Levante EMV gritando escándalo en las bodegas, traición familiar en Valencia. Mi padre, al principio furioso, terminó uniéndose a nosotros cuando las pruebas revelaron que los Herrera lo habían estafado también. Julia, de pie en el estrado con un traje sastre gris que yo le había prestado, habló con una voz firme como el tañido de las campanas de la SEU, no soy una víctima. Soy una superviviente y este matrimonio, contra todo pronóstico, me enseñó a amar sin cadenas. El magistrado, un viejo alfa de mirada cansada, dictaminó a nuestro favor, disolución de la alianza falsa, recuperación de fondos, y un escándalo que sacudió la élite vinícola como un terremoto en el delta del Ebro. Pero el verdadero alto trino llegó no en la corte, sino en nuestra casa, semanas después. Una carta llegó de la cárcel donde su padre cumplía condena, perdóname, hija. Tomás estaría orgulloso. Julia la leyó en voz alta, su voz quebrándose y luego la quemó en el balcón, las cenizas volando hacia el mar como libélulas grises. Ahora sí podemos empezar de verdad, dijo, y me besó con una pasión que borraba todas las sombras. No fue un beso de feromonas desatadas, sino de almas entrelazadas, romántico y humano, como las serenatas bajo los balcones en las noches de verano valenciano. Hoy, un año después, caminamos por el jardín del Turia, mano a mano, planeando una vida lejos de las bodegas, quizás un bufete propio para defender causas LGBT en toda España, o un pequeño viñedo ecológico en la costa, donde cultivemos no solo uvas, sino libertad. Valencia con su mezcla de historia y modernidad, las Torres Mudéjar junto al Guggenheim del futuro, nos ha enseñado que el amor no es un arreglo, sino una elección diaria. Clara López y Julia Herrera, alfa y omega, pero sobre todo,
amantes en una ciudad que late con el ritmo del Mediterráneo. Y aunque las cicatrices permanecen como las grietas en los azulejos antiguos, nos hacen más fuertes, más enteras. Porque en el final, el verdadero drama no fue la traición, sino la redención que encontramos en los brazos del otro.